Y si lo pensamos un poco, sin agua yo puedo estar 3-4 días, sin alimento quizá 15, sin respiración, sin oxígeno puedo estar 5 minutos. Por lo tanto, la sencillez con que la sabiduría oriental determinó que ese era un camino, la respiración, para producir algo en el ser humano, se basaba en el simple estudio de la naturaleza. Bastaba mirar la naturaleza para comprender este simple hecho. Pero si nos remitimos al Pentateuco, al texto bíblico muy antiguo, ¿qué vemos? Que ya en el segundo capítulo del Génesis, cuando Dios toma al barro, le insufla su aliento, aire, y esa materia toma vida, y ahí tenemos una indicación de que hay una relación estrecha entre el aire y algo en particular. Si lo vemos biológicamente, bueno, es natural, bueno, el respiro sirve el aire para que los pulmones limpien la sangre, entonces el cuerpo se sienta bien. Cualquier médico occidental corroboraría esto. Obviamente, hasta ahí parece ser un simple proceso de vida biológica, no hay más que eso. Pero que esté indicado en el texto del Pentateuco, en la Biblia, nos está mostrando un cierto nivel de otra cosa. Recordemos, todo el texto bíblico habla de la dualidad de la creación, y la dualidad más elemental para comprender es alma-materia. Por lo tanto, en este proceso donde Dios le insufla su aliento, podemos empezar a entender en profundidad que en esa actitud, en esa actividad, hay algo más que el simple oxígeno que sirve para que el cuerpo biológico mantenga su funcionamiento. Si buscamos entre las enseñanzas más profundas que hablan sobre los textos sagrados, en la Kabbalah, aparece en primera instancia, como de muy antiguo, un texto que se llama el Sefer Yetzirah. Sefer quiere decir libro en hebreo, y Yetzirah es algo así como el libro de la creación. Aunque no es una traducción correcta, pero más o menos se trata de eso. Y los sabios hacen referencia que este texto fue escrito por el patriarca Abraham. O sea, que establecen una originalidad de tiempo, ya que a partir de Abraham aparece toda la cadena de descendencia que termina en Moisés y el pueblo recibiendo el Pentateuco y recibiendo la Kabbalah, o sea, recibiendo las enseñanzas sagradas de Dios. Por lo tanto, es a partir de este patriarca Abraham, el primero de los patriarcas que aparece en la Biblia, como siendo poseedor de algún tipo de diferencia con el resto del entorno. Porque en la enseñanza tradicional Abraham es un hombre biológico, no es otra cosa. Que su alma haya adquirido atributos diferenciales en su búsqueda de la esencia con Dios, solamente nos muestra o nos indica una posibilidad que también está incluida para cualquiera de nosotros. No es que Dios lo crea a Abraham diferente a nosotros. No hace esa referencia. Sencillamente elige a un ser humano que por su vocación y por su voluntad y por su convicción sale a buscar a Dios. A partir de eso Dios lo
cruza y establece contacto con él. Podemos ver en estas enseñanzas que están en los textos ciertas indicaciones en particular, que vamos a tratar de desgranar en el día de hoy para poder entender qué hay detrás de esto. Originalmente se dice que el Sefer Yetzirah es un libro que tiene 240 palabras, o sea que es un librito muy compacto, muy cerrado, en hebreo obviamente. Y en realidad, si lo leemos literalmente, no habla de meditación en absoluto, pero todos los sabios reconocen en ese texto como un manual profundo de la preparación para meditar. Y para convalidar cualquier texto que habla sobre algo que tiene que ver con la Kabbalah, siempre la referencia tiene que encontrar alguna frase o algún apoyo en el libro original, el Pentateuco. La enseñanza en esto es muy puntual. Lo que no está en el Pentateuco es producto del pensamiento, de la filosofía, de la sabiduría del hombre, y punto. No es la palabra divina, ¿sí? Por lo tanto, todo el trabajo complejo que se puede hacer para aceptar algo como verdadero tiene que estar conectado de algún modo con el texto bíblico original. Y acá voy a tomar como referencia algunas frases de apoyo que pueden permitirnos entender por qué este texto ha adquirido un valor primario. El Sefer Yetzirah, el segundo libro místico fue el Zohar, y hay entre ellos dos perdido un tercer libro que se llama el Bahir, que en realidad nunca fue libro, solo fue pergamino, o sea, escrito, pero nunca fue convertido en un libro. Voy al punto. Dice así: ¿cuál es la función del texto? Una de las frases dice: para poder focalizar los poderes mentales y espirituales nuestros, hay que tener en cuenta el tiempo y el medio ambiente astrológico. Este libro tiene características muy particulares porque es un libro meditativo, pero si lo leemos literalmente es un libro de astrología. No es la astrología clásica, no es que con ese libro vamos a aprender a hacer astrología, para nada. Pero resulta que hay muchísimos elementos que tienen que ver con las ciencias astrológicas. Un Midrash, textos explicativos, dice que Abraham era un sabio astrólogo y que muchos reyes y príncipes venían a consultarlo. Y si hacemos la conexión donde estudió, los sabios corroboran que estudió con Shem, uno de los hijos de Noé. Quiere decir que luego del diluvio, Noé y sus hijos, diríamos, serían los únicos sobrevivientes. ¿Por qué sobrevivieron ellos? En particular se dice que por el mérito de Noé sobrevivieron. Y en la descripción de lo que es el arca, que nosotros imaginamos una barca de madera con un montón de animalitos y personas, en realidad en la enseñanza en hebreo se puede leer en la palabra arca otra cosa. Se puede leer, o una vez más, la palabra lengua, lenguaje, o texto bíblico. Por lo tanto, aquel que sobrevivió al diluvio poseía o había recibido el conocimiento del texto bíblico. Texto bíblico del cual hacemos referencia para poder hacer la secuencia de lo que Abraham transmite en un libro de astrología. Bueno.
hay una profunda conexión de conocimiento trascendente en todo este tipo de enseñanzas. Tal es así, con respecto a la astrología, que Dios, en una charla que tiene con Abraham, le hace una promesa. Y Abraham le contesta, sobre su descendencia, y Abraham le contesta, pero padre, la astrología dice que yo no voy a tener descendencia. Por lo que Dios toma a Abraham y lo saca de su entorno y le muestra la infinitud de estrellas y galaxias y planetas que él ha creado. Y la traducción de esa experiencia es que cuando yo quiero, dice Dios a Abraham, todo es más allá de lo que está escrito en la astrología. Y acá establecemos un punto particular de comprensión. La astrología es una herramienta predictiva de Dios, sí. Pero también, ¿qué dice? El texto nos muestra que es posible no ser influenciado por la energía del universo. Quiere decir que hay una materialidad en el cosmos, creada por Dios. Las leyes de la naturaleza han sido creadas por Dios y el mundo material se rige por ella. Y en esa posición, nosotros materialmente también estamos obligados, presionados, inducidos, estimulados o reprimidos por la energía. Quiere decir que de algún modo es como que dijéramos, el destino es inexorable. Sin embargo, cuando leemos el texto donde Dios le dice a Abraham, cuando yo quiero, no hay destino. Esto nos permite a nosotros comprender todo un pasaje posible entre lo que me toca, lo que palpo, y un posible canal diferente de conexión con las leyes que han creado estas leyes. De ahí que una de las actividades que están ligadas con la meditación tiene que ver lo que se llama la meditación mágica, que es la posibilidad del ser humano que conectándose y comprendiendo las leyes de la creación puede lograr modificar esas leyes y producir cambios. Entre muchas de las enseñanzas se comentaba sobre dos evolucionados seres que a través de las palabras pudieron crear un golem, o sea, un androide, un humanoide, digamos. La enseñanza explica que, aunque los humanos podrían hacer eso, no pueden crear un hombre. Porque lo que crearon era casi un hombre, pero le faltaba el alma. Y el único que puede proveer el alma es Dios. De todas formas, ahí aparece esto de hecho a imagen y semejanza. Somos a imagen y semejanza. Una cierta posibilidad donde el hombre trascienda este aparente destino karmático, físico, cuerpo, y sea capaz de generar otra cosa, más trascendente. Bien. Sigamos en este punto por un ratito. Voy. Es así. Si vemos algún texto bíblico, dice, Abraham fue como Dios le había dicho, o sea, Abraham siguió la indicación de Dios, y Abraham tomó las almas que ellos habían hecho en Aram. Aram es un pueblo, es un lugar. Entonces, repito, Abraham fue como Dios le había dicho, y Abraham tomó las almas que ellos habían hecho. En hebreo, la traducción en español de hecho parece de hacer, pero ¿qué pasa? El hebreo tiene cosas muy exactas, muy puntillosas.
Entonces, esta palabra, hacer, la que se utiliza en el texto original, habla de un proceso que trasciende la materialidad. Quiere decir que este hacer no hace referencia al acto físico de corto, pego, encolo y hago una silla. Este hacer, por la palabra original en hebreo, habla de el hacer como algo más trascendente, como producto de algo de otro campo de generación. Bien. Según algunos comentarios, dice, esto indica que Abraham usó del hecho de los poderes de este libro, el Sefer Yetzirah, para crear gente. Esta es una opinión de los sabios, de algunos. No digo que sea una verdad absoluta, porque lo que he aprendido desde el principio de esta forma de estudio, que la única verdad absoluta es el Pentateuco, el texto bíblico. Y lo otro son interpretaciones y aproximaciones que puede tener un alto grado de veracidad, pero no es la verdad absoluta. Bien, sigo. Cuando en esta frase habla de ellos hicieron, están hablando de Abraham en el texto bíblico, pero ahí habla un plural. ¿Cuál es el plural? Algunos dicen que la conclusión de este ellos es que Abraham no estaba solo cuando logró crear seres. Y comentan que posiblemente lo hizo en alianza con Shem, el hijo de Noé. Que en realidad Shem fue su maestro. Y como maestro Shem tenía el conocimiento del texto original bíblico que su padre había recibido. O sea que hay como una cadena de transmisión oral, llamémosle así, de sabio a sabio, o de seres especiales a seres especiales, humanos en sí, pero especiales por su actitud, especiales por su búsqueda, especiales por su voluntad particular de buscar al Creador, aunque en apariencia no estaría visible. Bien. De ahí que se concluye que este trabajo de meditación mágica no se puede hacer en soledad. Se tiene que hacer en compañía de alguna otra persona, por supuesto, que se encuentre a la par del nivel de espiritualidad necesario y que además le interese seguir este camino. Bien.